Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen, En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirenea, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les parecía el de un ángel. Verbum Domini. Blessed are they. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten al murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Solo de pan no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se lo aseguro,
You are looking for Me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. not work for food that perishes, Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, which the Son of el Man que les will dará el Hijo del Hombre. give. For all- Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. So they said to him, Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió This Jesús, is the work of God, la obra que Dios quiere es esta, the one he sent. que crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. Laus sibi Christe. As we continue to celebrate this liturgy, Mientras continuamos celebrando este tiempo litúrgico de Pascua, que abarca the solemn 7 semanas y concluye con la solemne festividad del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, from the lectionary, la primera lectura del leccionario casi exclusivamente saldrá de los Hechos de los Apóstoles. and our reflection upon Y una reflexión sobre las palabras y acciones de los miembros de la iglesia primitiva to renew our faith in the word tiene como meta renovar nuestra fe en la palabra de Jesús y vigorizar nuestro testimonio de Jesucristo y la verdad que Él ha revelado. and we should be inspired by the heroic deeds of Debemos estar inspirados por los hechos heroicos de los santos cristianos como San Esteban, faithfully witness to the quien point fielmente dio testimonio of his blood. hasta el punto de entregar su sangre en imitación de It Cristo. was because Christ first Fue loved porque him. Cristo primero lo amó a Él, He loved Christ so much que that Él he amó witnessed tanto a to the point Cristo, of shedding blood. que Él dio testimonio hasta el punto de dar And witnessing sangre. to the truth Y dar testimonio de la verdad del Evangelio, es una obligación para cada cristiano by virtue of our baptism. por virtud de nuestro bautismo. It falls under the observance act Cae bajo la observación del octavo mandamiento, no darás falso testimonio. and the catechism El catecismo, en el párrafo 2472, enseña to take part in the life of the church. el deber de los cristianos de tomar parte de la vida de la iglesia, lo empuja a obrar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que fluyen de él. Ese testimonio es transmisión de la fe en palabras y en hechos. Witness is an act of justice. Dar testimonio es acto de justicia que establece la verdad y la hace conocida. So all Christians, by Así que todos los cristianos, example of their por lives el ejemplo de sus vidas, and the witness of their word wherever el they testimonio de su palabra donde sea que viven, tienen una obligación de manifestar el hombre nuevo, put on in baptism and to reveal en que se convierten a través del bautismo y que revela el poder del Espíritu Santo a través del cual fueron bautizados en la confirmación. so witnessing to the truth Así que dar testimonio de la verdad del Evangelio really a nice no es meramente un bonito pensamiento piadoso para ciertos cristianos, but it's an obligation. sino que es una obligación para todos. So put it another way, Así que para decirlo en otra manera, no dar testimonio de la verdad, y la palabra griega de dar testimonio es martus, de donde proviene la palabra martirio. failing to witness to the truth when Cuando nos damos testimonio de la verdad, cuando tenemos la oportunidad, es un pecado. when we pray the Confiteor Cuando rezamos el yo pecador al comienzo God, de la we misa, also say, we say también that, decimos en esa oración, that we have sinned in our thoughts hemos pecado en nuestros pensamientos, palabras y and in what we have failed to do. de palabra y omisión, Recognize de occasionally obra y omisión. the opportunity Así que cuando tenemos ocasiones de dar testimonio de la verdad y no lo hacemos, of the difficulty, sin importar la dificultad o la causa, then we ought to acknowledge entonces debemos reconocer nuestra falla y confesar nuestra omisión. Say this, you know, some might think Como to yo dije, themselves, well, to what precisely puede que algunos piensen witness? de qué debemos dar testimonio. Well, the Acts of the Apostles provides the Los hechos de los apóstoles dan we bear la witness respuesta. to the salvific Damos work testimonio de la obra salvífica de Jesucristo y de la verdad que Él ha revelado. Each one of us is in Cada uno de nosotros necesitamos salvación y reconocemos que esa salvación viene de Jesucristo y cada uno de nosotros disfruta los frutos de esa redención que el Señor obtuvo para cada uno received a y share. que hemos recibido en nuestro bautismo. And so when we bear witness, we are Cuando not damos testimonio, no proclamamos cuán
buenos somos. In fact, we're not proclaiming. De hecho, no estamos proclamándonos en absoluto. Rather, we are proclaiming Más bien, proclamamos la obra de Jesucristo accomplished in each one of our lives. que Él ha logrado en cada una de nuestras It's vidas. a witness to the goodness Es testimonio of the Lord that He de la bondad del Señor que Él ha mostrado en cada uno de nosotros. That's why we need to give Por eso tenemos que dar testimonio con alegría. No solamente un testimonio amargo, no estamos supuestos a ser cristianos amargos. Debemos dar testimonio de la alegría del Evangelio porque nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros, al ganar la salvación eterna para nosotros. And the more we conform our Mientras más moldeamos nuestras vidas a la enseñanza de Jesucristo, to the moral en teaching especial a la enseñanza moral, of the church, the more enseñada por la Iglesia, más eficaz es nuestro testimonio de la verdad. we cannot give effective witness. No podemos dar testimonio eficaz sin vivir una vida moral. It's impossible. Es imposible. And the Catechism of the Catholic El Church, Catecismo de la Iglesia 70, reads this. 2470 dice lo siguiente: The disciple of Christ el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor abiding in the y permaneciendo en su verdad. if we say we have Si fellowship decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos do not live. y no obramos conforme a la verdad. So a baptized person who Así que el bautizado que afirma creer in the truths of the church and the teachings of the en church, las verdades de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, y sin embargo persiste en el pecado mortal obstinadamente, o que no vive ni se esfuerza por vivir plenamente según la verdad del Evangelio, la verdad plena que ha sido revelada por Dios y es preservada y enseñada por la Iglesia Católica, esa persona de hecho está dando falso testimonio del Evangelio. he's saying by his actions, Está diciendo, mediante sus acciones, believe that this is true, puede que yo crea que esto es verdad, pero no creo que debo vivirlo. it's a contradiction. Es una contradicción en acciones. We are saying one thing with our Decimos una cosa con las palabras y otra cosa con nuestras acciones. Hay una palabra para esto, es hipócrita. it devalues the gospel message. Evalúa el mensaje del Evangelio en las mentes de las personas que estamos tratando de evangelizar. Instead of advancing the kingdom of Y en God, lugar de progresar el reino de Dios, estamos escandalizando. Si predicamos caridad a los demás, entonces también debemos deshacernos de ira excesiva, de chismes, de detracciones, de mentiras y muchas otras cosas más, otros pecados contra la caridad. believe as the church teaches, Si creemos, como enseña la Iglesia, que toda vida humana es sacra, protected and respected, debe ser protegida y respetada desde su concepción hasta la muerte natural, cannot support entonces no podemos apoyar cosas como el aborto, ni los anticonceptivos, ni la eutanasia, etcétera. being duplicitous. Estamos siendo, Scandal if we say that we tenemos doble cara y somos escandalosos si decimos que somos opuestos personalmente a estos males y luego defendemos su legalización o defendemos que la gente pague a través de sus impuestos, que violen sus conciencias, que paguen por esos males. the reading from Acts, En la lectura de los Hechos hoy vemos el testimonio de Esteban, as it says here, quien, como dice aquí, like the face of an su angel. rostro era como el rostro de un ángel. He not only preached the Él gospel no solamente predicó el Evangelio audazmente, sino que también himself. temerariamente lo vivió. And even as various groups Incluso cuando diferentes grupos le levantaban diferentes acusaciones y daban falso testimonio, dando falso testimonio contra él, él continuó firme en la verdad. was enough to Nada de esto era suficiente para disuadirlo. bearing witness to the Le da testimonio de la verdad. deep and how Muestra abiding his cuán relationship. profunda es su relación con Jesús. And Luke, the Y author, Lucas, el autor de los Hechos, nos cuenta que Esteban era un hombre lleno de fe en el Espíritu Santo. this means that the seven Eso significa que los 7 dones del Espíritu Santo operaban supremamente en él. Los dones de sabiduría, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, consejo y temor del Señor. and whether we realize it or Y not, así nos demos cuenta o no, we have all received. todos hemos recibido estos dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros hemos recibido estos dones del Espíritu Santo At our baptism, en nuestro bautismo. they increased in us at Y confirmation. aumentan en nosotros en la confirmación. We have to believe that. That's Tenemos que creer esto, es la enseñanza de la Iglesia. and through the sacraments, Y a través de los sacramentos el Señor ya nos ha dado las herramientas necesarias para dar testimonio del Evangelio, audazmente, firmemente y con caridad.
We have only to learn to put these gifts. Solo tenemos que aprender a utilizar bien estos dones. And then finally, if we are Y finalmente, si estamos obligados a dar testimonio de nuestra fe en la revelación divina, entonces es lógico que debemos conocer nuestra fe. there's an old saying, Hay un viejo dicho, Don Habit. En otras palabras, nadie da lo que no tiene. if we do not even have a basic Si ni understanding, siquiera tenemos el entendimiento básico de la fe, no podemos esperar dar a los demás lo que no tenemos. and those who truly love Y God aquellos que realmente aman a Dios y que aman a Jesucristo, su Hijo, will also love the truth. también amarán la verdad del Evangelio. Es lógico. We say that we love God Y si decimos que amamos a Dios, entonces debemos mostrarlo by knowing our faith. al conocer nuestra fe. Out of love, Por amor, we will want to get to know this truth, queremos conocer esta verdad to live it to the best of our ability. y vivirla según lo mejor podamos. Be able to articulate Puede que no podamos articular la fe también como quizás un teólogo o alguien que ha pasado años estudiando, pero podemos and must do y our debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por dar testimonio in our words and in our en nuestras palabras y acciones best of our ability. hasta donde mejor podamos. And in the Gospel of John Y en today, el Evangelio según San Juan, hoy la muchedumbre le accomplish the works of God. pregunta a Jesús qué pueden hacer para lograr las obras de Dios. Y él contesta, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que él envió. So if we believe, Así que si creemos, debemos conocer algo acerca de debemos conocer algo acerca de aquel en quien creemos y acerca de la verdad que creemos. and since there are so many Y resources puesto que hay tantos recursos disponibles, out there, tantos recursos allá afuera para aprender la fe, there is no excuse. no hay excusa para la ignorancia. We can't just claim that it's not being. No podemos decir simplemente que no está siendo predicado desde el altar, So many resources out there. We can desde el all púlpito. faith. We cannot Hay muchos recursos allá afuera. priest is not preaching. No podemos usar la excusa de que nuestro sacerdote no está predicando desde el púlpito. And we have the scriptures. Y tenemos las escrituras, tenemos el catecismo, los escritos de los santos, diferentes libros y discos compactos, descargas electrónicas y por supuesto EWTN, televisión, radio e internet. Didn't put me up to this. Y EWTN a propósito no me dijo que yo dijera esto. We bear false Así que witness. We bear effective witness. damos testimonio eficaz de Jesucristo y de la verdad de la fe cuando amamos la fe, cuando sabemos la fe y cuando vivimos la fe. And we must also trust Y in the siempre debemos confiar en el Señor todo el tiempo y no depender solamente de nuestro propio poder o nuestra propia persuasión o recursos. Requiere cierta humildad también. one of the moral parts of the moral law that we Es una de las partes de la ley moral que tenemos que ser humildes, reconocer nuestras propias limitaciones. Y al dar testimonio meramente estamos sembrando semillas. Es lo que buscamos hacer, sembrar semillas en las almas de los demás. Y una vez que esas semillas están sembradas, las regamos a través de la oración, el ayuno, los sacramentos y nuestras propias acciones para que puedan crecer y lasting life. dar fruto de vida eterna en los que la reciben.